Hola a todos, mis queridos amantes de las historias y de esos momentos que nos roban el aliento. Sean súper bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un universo que a muchos nos ha cautivado. Prepárense para una noche verdaderamente mágica, porque el título de hoy nos promete justo eso: Noche mágica. Ande y Kerem brillan juntos bajo las estrellas. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desgranar cada detalle de este encuentro estelar, a revivir la química que traspasa la pantalla, a entender por qué la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin nos tiene a todos fascinados. Si son nuevos por aquí y este es su primer vídeo con nosotros, les doy una bienvenida doblemente especial. Este es su espacio donde exploramos el fascinante mundo de las celebridades, sus proyectos, su vida y sobre todo, esas historias que nos inspiran y nos hacen soñar. Y si ya son parte de nuestra familia, gracias por estar aquí una vez más. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Antes de que nos adentremos en esta mágica noche, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy cálida y sincera: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Además, al darle a la campanita, les avisaremos cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden afuera de nada. Y ahora sí, hablemos de lo que nos trae hoy aquí, esa noche especial donde Ande y Kerem brillaron, literal y figurativamente, bajo un cielo estrellado. No es un secreto para nadie que la dupla que formaron Andercel y Kerem Bürsin en la serie Senkal Kapm se convirtió en un fenómeno. Pero más allá de la ficción, lo que capturó la atención del público fue la chispa que parecía existir entre ellos en la vida real. Y hoy queremos poner el foco en un momento, o más bien en una constelación de momentos, que personificaron esa magia que trascendió el set de grabación. ¿Qué hace que una noche sea mágica? A veces son las circunstancias, otras la compañía, y en este caso, creemos que fue una combinación explosiva de ambos. Imaginen el escenario: una noche despejada, quizás en alguna locación espectacular, lejos del bullicio de la ciudad, donde las estrellas forman un telón de fondo natural impresionante. Y en medio de todo eso, dos personalidades carismáticas, talentosas y aparentemente cada vez más cercanas. Recordemos un poco el contexto. Andercel, conocida por su belleza, su dulzura y su profesionalismo, ya era una figura consolidada en la actuación turca. Kerem Bürsin, por su parte, aportaba esa energía vibrante, ese carisma arrollador y una frescura que conquistó a miles. Cuando se unieron para interpretar a Eda y Serkan, la química fue instantánea. Las escenas de ellos juntos no solo eran convincentes, sino que te hacían sentir parte de su historia de amor. Y es que cuando un actor logra transmitir esa conexión genuina con su CEO protagonista, es difícil no dejarse llevar. Pero volvamos a esa noche mágica. Si bien el título evoca una imagen muy específica, es importante entender que no se trata necesariamente de un solo evento público o un evento de alfombra roja aislado. Más bien podemos interpretar esta noche mágica como una serie de apariciones, de momentos compartidos, ya sea en eventos públicos, en entrevistas conjuntas, o incluso a través de sus publicaciones en redes sociales, donde su complicidad y la admiración mutua eran palpables, todo ello bajo el manto protector y romántico de las estrellas, un símbolo universal de sueños, de aspiraciones y de esa conexión que va más allá de lo terrenal. Pensemos en esas entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación en pantalla, y sus respuestas, a menudo juguetonas, llenas de risas y miradas cómplices, dejaban al descubierto una dinámica que iba más allá de la profesionalidad. Esa sutil tensión, esa forma de completarse mutuamente en sus respuestas, era lo que alimentaba las esperanzas y los deseos de sus seguidores. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que se respetaban, y que, sobre todo, disfrutaban de la compañía mutua. Y cuando hablamos de brillar bajo las estrellas, esto puede tener varias lecturas. Por un lado, la literalidad. Imaginen una sesión de fotos promocional para la serie, o quizás una gala benéfica, donde la iluminación juega un papel crucial. Cuando Ande y Kerem aparecían juntos en ese tipo de eventos, su presencia acaparaba todas las miradas. La forma en que vestían, su porte, la manera en que se dirigían el uno al otro, todo contribuía a crear una imagen de pareja perfecta. Las cámaras se volvían locas y los flashes, como pequeñas estrellas artificiales, iluminaban su momento. Pero también está la metáfora. Las estrellas representan el éxito, la fama, el reconocimiento. Y Ande y Kerem, en ese momento, estaban en la cima de su popularidad.
Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se distribuyó a nivel internacional, alcanzando audiencias masivas. Su brillo individual, sumado al que generaban juntos, creaba una constelación de fama y admiración que los hacía destacar por encima de muchos. Eran las estrellas de su propia galaxia mediática. Ahora es fundamental recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. Los actores son profesionales que interpretan personajes y la química en pantalla es, en gran medida, parte de su trabajo. Sin embargo, cuando esa química se traslada de manera tan convincente a la vida real, es difícil para el público no ilusionarse. Y Hande y Kerem, con su manera de interactuar, alimentaron esa ilusión de forma magistral. Las redes sociales jugaron un papel importantísimo en esta noche mágica. Las fotos que publicaban juntos, las dedicatorias, los me gusta estratégicos, todo era analizado al milímetro por los fans. Un comentario juguetón de Kerem en una foto de Hande, o una imagen de ellos compartiendo un momento casual, se convertían en noticias y generaban miles de interacciones. Era como si cada pequeño gesto fuera una chispa que encendía aún más la hoguera de la expectativa. Y luego están los momentos más íntimos, o al menos, los que el público percibía como tal. Los viajes que hacían juntos, las vacaciones que compartían, o simplemente las imágenes de ellos sonriendo en eventos donde se sabía que estaban juntos, creaban esa sensación de una relación floreciendo, de un amor que se estaba gestando bajo el escrutinio público. Y si bien, como sabemos ahora, las cosas tomaron su propio curso, en ese momento, la magia estaba ahí, palpable para millones de personas. ¿Qué es lo que hace que la gente se conecte tan fuertemente con una pareja de celebridades? Creo que en el caso de Hande y Kerem, fue la autenticidad aparente de su conexión. No parecían forzados, no se les veía actuando. Había una naturalidad en sus interacciones que resonaba con el público. Sus sonrisas eran genuinas, sus gestos de apoyo mutuo sinceros. Y eso, cuando se combina con el atractivo visual y el talento actoral, crea una receta irresistible. Pensemos en los detalles. La forma en que Kerem miraba a Hande, esa admiración que se reflejaba en sus ojos. La manera en que Hande se reía de las bromas de Kerem, esa complicidad que se sentía en cada mirada compartida. Estos pequeños fragmentos capturados por las cámaras o compartidos en sus redes, se convertían en tesoros para los fans, quienes se encargaban de amplificarlos y compartirlos, creando una comunidad global de admiradores que vibraba al unísono con cada uno de sus momentos. El título, Noche Mágica. Hande y Kerem brillan juntos bajo las estrellas, nos transporta a un imaginario donde todo es posible. Las estrellas, con su luz eterna y misteriosa, han sido siempre un símbolo de los grandes amores, de los destinos entrelazados. Y ellos en ese momento parecían encarnar ese romanticismo cósmico. Cuando analizamos su impacto, no podemos obviar el poder que tienen las parejas de celebridades en la cultura popular. Se convierten en referentes, en inspiración. Y la historia de Hande y Kerem, o al menos la versión que el público vivió, fue una historia de conexión, de crecimiento y de éxito compartido. Se sentía que se impulsaban mutuamente, que celebraban los logros del otro. Y esa es una imagen muy poderosa y aspiracional. En muchas ocasiones, los fans se encargan de crear el mito. Y en este caso, el mito de Hande y Kerem como la pareja perfecta fue alimentado por innumerables publicaciones, foros de discusión, y grupos en redes sociales dedicados a ellos. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era diseccionada en busca de pistas, de confirmaciones de esa magia que todos querían creer. Y la verdad es que la energía que emanaban juntos era tan fuerte que era difícil no dejarse contagiar. Podríamos imaginar una escena específica, por ejemplo, durante el rodaje de Senkalkapm. Quizás después de una larga jornada, bajo un cielo estrellado, comparten un momento de relax, de confidencias. Esa imagen, aunque sea una suposición, es la que el título evoca. Es la imagen de la conexión genuina, lejos de los focos y las presiones del set, donde solo existían ellos dos y la inmensidad del universo. La propia estética de la serie, con sus momentos románticos y sus escenarios idílicos, contribuyó a crear esa atmósfera mágica que se trasladó, para muchos, a la vida real. Las escenas al aire libre, bajo la luna o las estrellas, eran recurrentes y en ellas, Hande y Kerem demostraban una química increíble. Incluso después de que la serie terminó y su relación personal tomó un rumbo diferente, el recuerdo de esa época, de esa noche mágica bajo las estrellas, persiste en la memoria de muchos fans.
Es el recuerdo de una conexión especial, de un momento en el que dos personas talentosas y carismáticas brillaron juntas, cautivando al mundo entero. La belleza de este título radica en su evocación. Noche mágica, brillan juntos bajo las estrellas. Son palabras que pintan una imagen vívida y romántica. Y cuando se combinan con los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos de Turquía, el resultado es un llamado instantáneo a la nostalgia, a la ilusión y a la admiración. No se trata solo de una pareja en la pantalla. Se trata de la empatía que lograron generar, de las emociones que despertaron en el público. Se sentía que detrás de los personajes de Eda y Serkan, existían Hande y Kerem, compartiendo una conexión especial que trascendía la ficción. Y es precisamente esa conexión lo que hizo que su tiempo juntos, bajo cualquier cielo estrellado, se sintiera verdaderamente mágico. En definitiva, cuando hablamos de Hande y Kerem brillando juntos bajo las estrellas, estamos hablando de un momento icónico en la historia de la televisión turca y de sus carreras individuales. Es un recordatorio de la química que puede existir entre dos personas, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Es un testimonio del poder de la conexión humana y de cómo, a veces, solo se necesita una noche estrellada y la compañía adecuada para crear momentos inolvidables. Llegamos así al final de nuestro recorrido por esta mágica noche. Hemos explorado las diferentes capas de significado detrás del título, analizando la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el contexto de su éxito y la forma en que su conexión cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Hemos recordado cómo sus interacciones, tanto en pantalla como en la vida pública, crearon una narrativa fascinante alimentada por la esperanza y la admiración de sus fans. Hemos visto cómo las redes sociales y la propia estética de sus proyectos contribuyeron a construir esa imagen de una pareja estelar, brillando juntos bajo la inmensidad del firmamento. Al final, esta noche mágica representa un cúmulo de momentos, de miradas, de sonrisas y de una conexión que para muchos fue tan real y deslumbrante como las propias estrellas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer revivir estos momentos y compartir con ustedes estas reflexiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de la época de Hande y Kerem en Senkalkam? ¿Cuál fue el momento que más les marcó? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Su interacción es lo que hace este canal especial. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la magia de la que hablamos, les invito con todo el cariño del mundo, a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste Hande, Kerem, o las historias que nos tocan el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.